La eterna pregunta que nos llevamos haciendo desde hace mucho, pero que mucho tiempo, usuarios, políticos, economistas, ¿son realmente necesarios 3 aeródromos en una distancia de 180 kilómetros a la redonda? Estamos hablando, por supuesto, de nuestra comunidad de Galicia, de Vigo a Coruña y Santiago, de Alvedro, Peinador y Lavacolla. Nicolás Álvarez Rouco es director editorial de Aeronoticiario SCQ. Muy buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches. Un experto en esta materia de aeropuertos desde el punto de vista profesional, pero también como usuario, porque me consta que viajas mucho, Nicolás. Así que tenemos esa doble vertiente de opinión. ¿Se puede responder fácilmente esa pregunta de ¿es posible la coexistencia de 3 aeropuertos en un radio de acción como el que hay en Galicia? Más que posible, yo diría casi que necesaria. Es decir, un aeropuerto, aparte de dar servicio a los pasajeros, digamos en este caso de la ciudad en la que se ubica, es una infraestructura para toda la comunidad. Y evidentemente, lo que no tenga uno se puede complementar con el siguiente. Es decir, yo si quiero ir a un destino y no lo hay en mi aeropuerto más cercano, pues no me importa ir a otro aeropuerto donde sí lo tenga. Por eso creo que son complementarios. O sea, que tú apuestas por la vía de la complementariedad. Sin embargo, ahora mismo, y a tenor de los resultados, tanto de tráfico de pasajeros como de mercancías, parece que el localismo nos está jugando una mala pasada, que estamos intentando competir entre las 3 ciudades y no precisamente en beneficio propio. La verdad es que cuando se ve espectáculo, en este caso tengo que decir que es un espectáculo lo que es de cualquiera de las 3 ciudades, lo digo, ¿eh? Es decir, ni el aeropuerto de Santiago es de Santiago, ni el de Coruña es de Coruña, ni el de Vigo es de Vigo. Es decir, para empezar, ninguno de los 3 está propiamente dicho en el ayuntamiento de cada una de esas ciudades. Y entonces me sorprende que haya estas guerras porque, como te decía antes, son complementarios entre sí. Un usuario que no viva en esa área de influencia, es decir, recordemos que están los 3 ubicados en el eje atlántico, los que no estén ahí tiene tanto derecho como alguien de Santiago, Coruña o Vigo de decir es mi aeropuerto. Con lo cual no entiendo estas guerras por duplicar los vuelos, incluso triplicar. Este verano vamos a tener 4 vuelos a Londres desde 3 aeropuertos y todas las compañías cobrando fondos públicos. La apuesta ideal sería, dices, Nicolás, que cada uno de los 3 aeropuertos se especializase en una determinada materia. Entiendo que Santiago iría por el camino de las conexiones internacionales. ¿Qué le quedaría a Coruña y a Vigo? A ver, en el programa o el proyecto que presentó AENA decían que Santiago Internacional y Alvedro y Peinador como pasajeros de negocios dentro del ámbito nacional. No creo que haya que tomárselo al pie de la letra o a rajatabla este documento, ya que ni Santiago tiene una dependencia exclusiva del mercado internacional, que tiene algunos destinos que cojean, digámoslo así, ni Coruña ni Vigo tienen que depender únicamente de Madrid y Barcelona. Es decir, Madrid, hay una serie de avances ya en la línea de alta velocidad que sabemos que va a reducirse el número de usuarios, pero aún así creo que habría que dotar a estas infraestructuras de otro tipo de destinos de negocios que no tienen por qué ser nacionales. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de Coruña, pues Lisboa funciona muy bien, Londres funciona muy bien, París ahora ha comenzado en Coruña. Yo creo que debería de seguir por esa vía, pero claro, un pasajero de negocios necesita frecuencias. Ahora estamos asistiendo a un Coruña-París, unos semanales. A un pasajero de negocios no le sirve. Claro. Necesita casi una frecuencia que le permita ir y venir. Y después, en Vigo, hemos asistido lamentablemente a la pérdida de Air France a partir de octubre, y me parece no solo una pérdida para Vigo, como decíamos antes, no es solo de la ciudad, es de toda la comunidad por la conectividad que ofrecía. Vuelvo a insistir, tomamos el documento como base, pero yo creo que se puede estudiar entre todos cómo complementarnos sin localismos de por medio. Y decimos sobre todo, Nicolás, que no dependan exclusivamente Vigo y A Coruña de conexiones nacionales como pueden ser Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta que el AVE más tarde o más temprano llegará y que supondrá sin duda una dura competencia. Hay estudios que hablan de que a partir de 2018, teniendo AVE que conectase a Coruña, a Vigo con Madrid en 3 horas, como quien dice, Santiago sería en 2 horas 40, Alvedro y Peinador perderían entre un 47 y un 42% respectivamente de viajeros, que son muchísimos. Claro, es que estaríamos condenados a morir prácticamente, claro, al fracaso. Por eso digo que, viendo estas previsiones, no entiendo el afán de AENA de decir, sí, síganse centrando ustedes en este tipo de pasajeros, porque evidentemente
Después, ¿qué queda ahí? La nada, porque te quedará, si Madrid ya lo tiene servido, te quedarán vuelos a Barcelona nada más en cada aeropuerto. Por eso creo que se puede abrir el abanico y decir, vale, mi apuesta por internacional es en Santiago, pero hay otros destinos que son internacionales, que también son de negocios y que tengo que llevar a donde está el pasajero de negocios. En Santiago hay industria, sí, pero ¿cuáles son las más importantes de Galicia? Pues se ubican, el automovilismo está en Vigo y el textil y otras empresas de comunicaciones están en A Coruña. Es decir, llevemos ahí a donde está la demanda, pero volvemos a decir, no nos pisemos unos a otros. Siempre nos estamos comparando de alguna manera con el vecino, que en este caso es Portugal, con Sá Carneiro, ese aeropuerto de Porto, que dicen los de aquí que nos están robando pasajeros, porque es verdad que hay muchos pasajeros que prefieren viajar hasta Porto para coger un avión, porque les sale fundamentalmente más barato y por una serie de comodidades con las que pueda contar ese aeropuerto. ¿Qué tiene Oporto que no tengan los aeropuertos de Galicia? ¿No hemos apostado suficientemente como sí han hecho nuestros vecinos portugueses por esas líneas de bajo coste? A ver, en Galicia se ha apostado a bandazos por las líneas de bajo coste. Sí que es verdad que en Oporto tienen un plan de marketing muy potente. Y mientras nosotros nos estábamos peleando entre los tres, Oporto, que nos llevaba una diferencia negativa de 600.000 pasajeros, nos ha adelantado en 3 millones. Con lo cual ahí se ve quién ha hecho los deberes y quién no. Pero es una política donde las cosas están muy claras. Es decir, potencian que las compañías abran rutas, pero es decir, si la compañía le pone una ruta y le aumenta los pasajeros año tras año, esa compañía recibe una serie de incentivo, digámoslo así. Pero ¿qué hacemos en Galicia? Pues en Galicia es al revés. Primero le damos el incentivo y que traiga los pasajeros que quiera. Ahí está la diferencia. Claro, independientemente de que haya rentabilidad claro. o no, se apoya con fondos públicos a esas empresas, con lo cual entiendo que no estás de acuerdo con esa vía, con inyectar económicamente, ni inyectar económicamente, en empresas ni de bajo coste. Estar pagando indefinidamente por una ruta que debería de ser más que rentable después de 10, 12 años. ¿Y compensa, Nicolás, esa inversión que se está haciendo en ampliaciones de terminales, de aparcamientos en el caso de la Bacolla, de la pista en el caso de Alvedro? ¿Vale la pena de cara a un futuro más o menos cercano? A ver, se han llevado a cabo infraestructuras, o se están todavía llevando a cabo, renovación y ampliaciones que yo no las veo lógicas. Es decir, y soy el primero que decir que la de Santiago, entre comillas, la veo muy forzada. Es decir, hay que tener en cuenta que sigue la mitad del aeropuerto sin uso, está cerrado con mamparas. En Vigo más de lo mismo y en Coruña pues lo mismo que ha costado la terminal de Santiago es lo que está costando la ampliación para 50 metros operativos que van a estar de pista, con lo cual yo creo que cualquiera de estas infraestructuras se han llevado a cabo por, volvemos otra vez, cuando la política se mete es difícil que lleguemos todos a buen puerto. No, y sobre todo cuando estamos en campaña, como es el caso, siempre se retoma el tema antes de la campaña y se retomará ahora, imagino, pues eso, con los nuevos poderes que asalten los gobiernos. Hay otra parte que me gustaría analizar contigo, Nicolás, entre las quejas, digamos, que recibís en ese portal aeronoticiario SCQ, quejas que os hacen llegar para que de algún modo vosotros también seáis el vehículo de expresión, para que aparezcan publicadas. ¿Qué es lo que demandan los usuarios de los aeropuertos gallegos fundamentalmente? A ver, principalmente nos llegan relativas al aeropuerto de Santiago, en este caso. Y de decir que son principalmente quejas de gente que no vive en el área de influencia de ninguno de los 3 aeropuertos y te pregunta cómo llegar a. Es decir, el otro día un señor que vivía en Osancares, que pues digo, los tienes más complicado, es decir, siempre pensamos en las áreas de influencia de esas ciudades, pero hay la mitad de Galicia que no está conectada. Claro. Y decían, ¿cómo llego yo primero a Santiago? Y en este caso se iba a Lisboa, entonces tenía que hacer Osancares a Coruña. Y yo decía, a ver, es complicado. Tenía que cogerse un autobús, después un tren a Santiago, de Santiago a Coruña y de Coruña coger el autobús a Alvedro. Claro, y resulta que los horarios no estaban ni coordinados. Y volvemos a lo mismo, es decir, ahora la alta velocidad te deja de Ourense en Santiago en 40 minutos, pero tú llegas a Santiago y tienes que esperarte otros 40 a que venga el siguiente autobús que te lleva al aeropuerto, y desde que lo coges hasta que llegas a la terminal son otros 40 minutos. Entonces, es
necesaria reformular esa política de transporte metropolitano y de conexión entre aeropuertos para poder empezar a hablar seriamente de lo que es una política aeroportuaria. Supongo que esa asignatura de la intermodalidad pendiente de que lleguemos pues, con nuestro avión a un aeropuerto y podamos coger pues, bien un tren o bien un autobús que nos deje lo más cerca de casa posible, cosa que ahora mismo pues, lo pasa si vivimos o si la gente vive en el eje atlántico, como es el caso. ¿Qué hay del Comité de Rutas, ese organismo llamado a ser un poco el gestor, ¿no? El que canalizase un poco las maneras de hacer política aeroportuaria en Galicia? Porque se está demostrando, no sé si ineficaz, pero apenas tenemos noticias de ese Comité de Rutas. ¿Para qué sirve o para qué debería servir? El Comité de Rutas, la última vez que se reunieron todos los representantes a la mesa fue en marzo del año pasado. Entonces, partiendo de esa base de que si se convocara hoy no se sentaría en esa mesa más que una persona de 10, porque ninguno ocupa ya el puesto que ocupaba en aquel entonces, es decir, Agustín Hernández aún era consellero, en vez de alcalde de Santiago, Currás era el alcalde y ya no está, es decir, encima tenemos las elecciones locales que ya han cambiado las caras, es decir, hay una serie de cosas que dices, si esto es la herramienta que queremos potenciar para desarrollar los aeropuertos, no puede ser, volvemos a lo mismo, que la política esté encima de la mesa a la hora de negociar o de estudiar. Y si encima se han cambiado las caras, todo lo que has hecho antes no tiene mucha validez. ¿Por qué no sientas a técnicos de los respectivos departamentos de turismo o gente experta en la materia que te diga, pues mira, independientemente de quién esté en la alcaldía, yo soy el técnico de turismo de este ayuntamiento por X años, entonces puedo tener una voz para defender mis intereses. Pero mientras esté lo que decíamos todo el tiempo, la política no se puede mezclar con el turismo porque entonces no vamos a ningún sitio. Nicolás, al margen de los errores de gestión política, ¿qué parte de culpa puede tener en la caída del número de pasajeros? Aunque bueno, en estos últimos meses de este año es verdad que hemos visto una ligera recuperación, un repunte. ¿Qué culpa puede tener la crisis, la recesión económica en el hecho de que los pasajeros no se suban tanto a un avión como antes? ¿O apenas podemos decir que tiene influencia este factor, el factor crisis? Evidentemente la crisis ha afectado, es decir, muchas empresas, yo por lo menos lo veo, que muchas empresas que antes te mandaban a sus pasajeros de negocios con ciertas compañías, ahora o bien recurren al tren si tienen que ir a Madrid, o bien a compañías de bajo coste, en este caso en vez de Iberia, Ryanair. Eso son datos que se puede ver el trasvase de una compañía a otra. Es decir, en el caso de Santiago, la ruta Madrid se ha estancado, literalmente, incluso ha perdido pasajeros porque había un exceso de oferta, pero es que ves como los que ha perdido Iberia los ha ganado la competencia. Claro. Entonces dices, hay un cambio que es originado por la crisis económica. Después, el pasajero que iba vacacional, digámoslo así, también ha dejado, dice, tengo otra serie de prioridades que irme de vacaciones. Claro. Pero bueno, han afectado a toda España en general, porque se han visto en los resultados de AENA, y ahora sí, como comentabas, a un pequeño repunte, que bueno, parece que se ve la luz al final del túnel y vamos ya en buen camino. O sea, que ojalá que esos datos no sean un oasis, sino la confirmación de una tendencia positiva. Nicolás Álvarez Rouco, director editorial de Aeronoticiario SCQ, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos, es viernes, ya saben, tienen una cita ahora mismo con La Otra Vía, Antía Díaz y todo su equipo, no se lo pierdan. Nosotros volvemos el lunes, que pasen un buen fin de semana. Adiós.